Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde tengo conversaciones con amigos de la industria del fitness y fuera de ella también acerca de experiencia cliente. Al final, la experiencia cliente es algo que toca todo, pero bueno, voy hablando con amigos de la industria del fitness, que es la industria en la que estoy, y fuera de la industria también para tener una visión y pillar ideas de qué se puede usar fuera de la industria del fitness y traerlo al fitness. Siempre viene bien, tener un radar para ver cosas que están pasando por ahí. Este es el episodio número 34. Muchas gracias por estar viendo esto, por compartirlo. Siempre digo lo mismo. A mí lo que me interesa es que la gente vea el contenido no por los likes ni por ser youtuber, sino que quiero que la industria crezca, la industria aprenda y hacer que al final la industria sea mejor para que llegue más gente. Ese es mi propósito. Ese es el episodio 34. En el episodio 33 hablé con mi amigo Juan Pedro Ordóñez, y fue un episodio de fitness. Hablamos del servicio fitness. Me gustó mucho porque, como comentaba en ese episodio, en la introducción, Juan tiene una experiencia, yo creo que en todas las áreas que tiene que ver con servicio fitness, y le pusimos como título Vuelta a los básicos, porque con tanta vorágine de tendencias, de información, de un montón de cosas que están pasando en la industria y en el mundo de los servicios en general, vale la pena recalibrar y volver a las cosas que son importantes de la experiencia del cliente. Y le pusimos esto, vuelta a los básicos, porque, bueno, hablamos de tecnología y digitalización, hablamos de la gran oportunidad de la formación en gestión de la industria, gestión de un gimnasio, de un centro de entrenamiento personal, los básicos que tengo que saber, cuáles son mis competencias, cuáles son las habilidades. Y Juan pidió un montón de ejemplos, así que me gustó mucho porque Juan tiene esa cualidad que se le nota que tiene esa vocación de servicio y le encanta la industria, por eso conectamos muy bien y ahí nos liamos a hablar como una hora, así que vayan a ver el episodio que está muy bien. Y en este episodio, el episodio 34, nos vamos a la consultoría y traje a una invitada, una amiga que conocí en un workshop, me acuerdo que hicimos un workshop acerca de creación de buyers persona y customer journeys, era un workshop de experiencia cliente y nos enseñó a cómo organizar grupos de personas para crear arquetipos, para crear protopersonas, para crear buyer persona, luego viaje del cliente, service blueprint de entrevistas. Hicimos toda esa tarea con ella y la verdad que nos la pasamos muy bien. Ella es Beatriz Cardona, la conocimos hace un montón de años y hemos coincidido en otras cosas. Ella es consultora de estrategia digital y de customer experience. Trabaja en diferentes industrias y básicamente se centra en ayudar a las empresas que usen tecnología de forma inteligente para atraer, fidelizar y enamorar a sus clientes. Y lo estoy leyendo porque atraer sabemos qué significa en la industria del fitness, fidelizar también y enamorar mucho más, porque sabemos que la gente que repite y tiene adherencia y se lo pasa muy bien, nos recomienda. Entonces, nos liamos a hablar acerca del Customer Journey, precisamente. Se nos pasó el tiempo volando porque de ahí enfocamos la conversación del Customer Journey como una herramienta de negocio, que no es una herramienta de marketing o son post-its, no, esto es una herramienta de negocio y de ahí se desprenden un montón de cosas, procesos, hablamos de innovación, hablamos de permitirse equivocarse, hablamos de permitirse crear experimentos y experimentar, esa parte de la conversación me gustó mucho, de testear cosas rápido, de buscar maneras de descubrir cosas que no entendemos para ganar eficiencias, para mejorar la experiencia o para lo que sea, simplemente para testear. Hablamos de la aversión al cambio, a lo nuevo y de probar cosas, y eso siendo uno de estos errores principales a la hora de hablar de experiencia de cliente y cambiar algo. Esto pasa mucho. Hablamos de la madurez CX, hablamos acerca de no tener miedo a preguntar a los clientes de qué está pasando. En fin, fue un montón de cosas relacionadas con el viaje del cliente. Y de ahí se desprendió toda la conversación. La conversación en sí fue un viaje del cliente, así que me gustó mucho. Hablamos de los viajes híbridos también, que justamente con Juanpe, en el episodio anterior, hablamos de ese mix de híbrido presencial en el fitness, pues con Beatriz lo hablamos desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de cómo se hace esto, ¿no? Eso estuvo muy, muy bueno y me dejó una recomendación para investigar acerca de personas sintéticas, de usar IA para hacer pasar la IA como un protopersona, un buyer persona y experimentar. Yo había hecho algunas pruebas así, pero no a esa profundidad, así que me lo quedé como tarea porque me parece muy interesante. En definitiva, hablamos de todo lo que tiene que ver entender al cliente y su viaje y el Customer Journey o el viaje del cliente, el pasillo del cliente que también se le llama, como una herramienta de negocio, no como algo de marketing ni de ningún departamento. Así que los dejo con la conversación con Beatriz, me la pasé muy bien. Como os decía, ella es consultora, la podéis buscar en LinkedIn, Beatriz Cardona, y ahí ella tiene un link para agendar una cita y tomarse un café y hablar de experiencia cliente. Pues nada, les dejo con Beatriz y nos vemos en el próximo episodio. Chao.
Oye, Beatriz, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por este tiempo y espero que estés mejor ahora de la garganta, que lo habíamos intentado antes. ¿Cómo estás? Pues bien, mejor, ¿no? No 100% recuperada, pero por lo menos tengo voz, te puedo hablar y muchas gracias, Juan, por invitarme. Muy contenta No, de estar aquí. buenísimo. De hecho, estaba pensando el otro día, preparando la conversa, de la última vez que nos vimos, que nos hemos visto en varios eventos, pero hicimos un workshop juntos, ¿te acuerdas? Un Sí, workshop de experiencia de sí. cliente, de Customer Journey Mapping, Ujú. y recuerdo que nos diste un montón de tips de cómo diseñar esos journeys. Eso fue Ujú. una pasada. ¿Esto sigues trabajando, haciendo práctica de esto como parte troncal de CX o en qué andas ahora? Sí, bueno, así es. Actualmente estoy como consultora independiente especializada en CX, bueno, un poco entre la unión de negocio, tecnología y experiencia de cliente. Ahí está mi expertise y sí que pues ayudo a empresas y organizaciones pues a diseñar sus journeys y bueno, pues lo que hicimos, ¿no? con vosotros, pues sigo haciéndolo y me encantan. Son sesiones de trabajo que me encantan y que aprendo yo también un montón, ¿no? de las distintas empresas. Eso es una pasada. Yo recuerdo cuando estaba con el tema del podcast, de hablar de experiencia cliente, digo, estabas en mi lista Ujú, de invitados porque precisamente yo creo que el journey, el viaje del cliente, pasillo del cliente y todas estas cosas que tienen un montón de nombres, es algo que mucha gente cree que es como las cajitas con las rayitas y qué pasa, cuando en realidad es una foto que se va moviendo, no es una foto fija, y una cosa, es un ser que va migrando. Y por eso quería invitarte, porque sé que tienes mogollón de experiencia en un montón de ujú. industrias, y quería empezar por ahí, quería preguntarte ¿cuánto se usa el Customer Journey o se usa bien, se usa mal? ¿Es algo que está interiorizado en las industrias, en las empresas? ¿Cómo lo ves? Buah, pues yo te diría, o sea, es que depende mucho de la empresa y de su madurez en Customer Experience. Hay empresas Mm. que no lo usan todavía o que han oído hablar o tienen algo como muy, muy inicial, ¿no? De, oye, mi cliente, pero no tanto desde un punto de vista del Customer Journey, ¿no? El Customer Journey lo que intentamos hacer es ponernos en los zapatos de ese cliente y recorrer su camino. Todavía hay muchas empresas que no son capaces de hacer este ejercicio, ¿no? En cambio, hay otras que son súper maduras, que tienen journeys para millones de procesos, para cada proceso tienen su journey. Sí que lo que intentamos, ¿no? Yo intento transmitir a las empresas lo que tú decías, es que el Customer Journey no tiene que ser una foto fija. Cuando hacemos el Customer Mm. Journey, hacemos la foto de un momento, pero es importante que cuando la empresa trabaje con esta herramienta, que al final no deja de ser una herramienta de trabajo, se dé cuenta que a medida que vas mejorando, ¿no? Porque al final lo que queremos es mejorar esta experiencia, ¿no? Es una herramienta que nos permite entender cuál es la situación actual, cómo está siendo nuestra experiencia en este momento, para tomar acciones y mejorarla en los puntos en los que veamos que puede haber fricción o pueden haber puntos de mejora o en los momentos que digamos, oye, pues aquí lo estamos haciendo bien, vamos a hacerlo aún mejor, ¿no? Claro. Para que esta experiencia sea aún más memorable. Entonces, lo importante es que no te quedes con esa foto, sino que a medida que vayas introduciendo estos cambios, vayas evolucionando este journey, que sea vivo, ¿no? Ujú. Que pueda ir evolucionando a lo largo del tiempo a medida que la empresa va evolucionando y va implementando estas mejoras. Porque si nos quedamos con la foto fija de ese momento, no vamos a seguir aprendiendo, nos vamos a quedar Claro. ahí. Claro, y el otro día hablaba con un colega consultor que me decía, es que claro, el journey no es los posits, el journey es lo que te va a hacer ver dónde estás fallando o lo que dices tú, ¿no? Dónde hay más oportunidades. Oye, si aquí lo estamos haciendo bien, sigamos por ahí, ¿no? Sigamos tirando por ahí. Sí. Y sobre todo ahora con toda el tema digital, ¿no? Cuando yo hablo con gimnasios o hablamos con empresas de, oye, tienes que implementar esta solución. ¿Cómo llegan tus socios? Bueno, entran por la recepción, luego se dan de alta, luego entrenan, luego les mando una encuesta y luego pues se dan de baja o me recomiendan, ¿no? Pero cuando no está en el gimnasio, hay un montón de cosas digitales y puntos y trazas y cosas que se pueden hacer. ¿Cómo tú crees que las industrias o los clientes con los que tú trabajas, que sean de retail o que sean físicos, meten ese journey híbrido? ¿Tienen como, ya piensan en digital o es como más bien no me salgo de la recepción y el folleto? Eso, ¿crees Ujú. que crees que hay más adopción de lo híbrido? Eso creo que esa es la pregunta. Sí, a ver, yo creo que hoy en día los journeys son todos híbridos. O sea,
me cuesta mucho pensar en una experiencia que sea 100% física, ¿no? Cuando no el retail que comentabas, oye, pues muchas veces yo antes de ir a la tienda ya he mirado online, ¿no? Y ya tengo Total. una idea de lo que quiero ver. Mm, O hago el click and collect, ¿no? Que con la pandemia nos trajo el click and collect, yo hago la compra ¿no? online, la recojo después en tienda. Si vamos al mundo del fitness, yo puedo ver las clases, ¿no? Muchas veces yo quiero ver Ujú. primero, voy a ir, a qué horario voy a ir, qué es lo que me está ofreciendo el gimnasio en ese momento. Entonces, a día de hoy, intentar pensar que podemos tener una experiencia 100% física sin interacción con el mundo digital, pues yo creo que nos estamos perdiendo muchísimas oportunidades, ¿no? Aquellos que todavía no vean que el cliente, más allá de cuando está contigo, está teniendo una vida, que si eres capaz de formar parte en algún momento de esta vida que está teniendo fuera del momento en el que estás en tu establecimiento, pues podrás maximizar y ampliar esta experiencia que está teniendo contigo, ¿no? Y todo lo que esto significa, del recuerdo de marca, de pues la satisfacción, oye, qué bien que están y se acuerdan de mí y me están dando la personalización, o sea, hay muchas, ¿no? Muchas cosas que te estás perdiendo si te quedas simplemente en la experiencia cuando alguien va a visitarte a tu centro, a tu tienda, a lo que sea, ¿no? Ese se acuerdan de mí me resuena tanto porque cuántas veces no interactúa uno con marcas, con productos, con tiendas o viajes, hoteles o cualquier cosa y al final te quedas con la encuesta que te mandan al final y ya. Oye, ¿qué tal la pasaste? ¿No? Pero cuando más bien debería ser una cosa como ¿en qué te ayudé? El otro día, mira, hablando de esto, Mm, estaba hablando con una persona que está en una empresa que se llama Therapify, hacen terapia online. Este ejemplo lo he comentado varias veces. Y me gusta mucho porque ellos, en vez de preguntar qué tal te fue con la plataforma, lo recomendarías y todo lo clásico, más bien es, oye, desde que estás con nosotros, ¿cómo has mejorado tú? ¿Cómo te sientes ahora que estás haciendo ujú, terapia? Y eso cambia un poco sí, el chip. A mí lo que me pasa, oye, Beatriz, es que yo lo que veo en los gimnasios, por ejemplo, es la experiencia de ese recuerdo o de ese journey viene dada por el proveedor. Por ejemplo, oye, tengo esta solución para los entrenamientos que además puedes enviar encuestas. Hostia, podemos enviarles encuestas a los socios. Y no es el operador que dice, yo quiero hacer esto, ¿qué hay por ahí? ¿Por qué sí. crees tú que pasa eso? O sea, yo, por un lado, está en que muchas veces la empresa, el gimnasio, no está pensando en el concepto de journey, el concepto de la experiencia de cliente, en cómo yo puedo mejorar esta experiencia, sino que están siendo más reactivos. Entonces, hay cada vez más soluciones en el mercado que van a las distintas industrias y en el fitness seguro que pasa, como pasa en todas, ¿no? En retail, en utilities, en todas, ¿no? Van saliendo soluciones de nicho muy enfocadas a la mejora de la experiencia de cliente, entonces muchos se encuentran de forma reactiva, ¿no? Y cuando hablamos también hace unos días te contaba el caso, ¿no? De una empresa del sector hospitalario, ¿no? De clínicas, bueno, Mm, clínicas médicas, que me contaban que justo les pasaba un poco esto, ¿no? Les venían muchos vendors, muchas soluciones, muchos vendedores de soluciones tecnológicas con distintas soluciones y ellos pues las iban adoptando de, oye, pues que esta tecnología seguro que me ayuda, pero desde un punto de vista tecnológico, ¿no? No sin claro. pensar si detrás había una necesidad real. Entonces, lo que les ha pasado después de mucho tiempo de ser como un banco experimental donde distintas soluciones les metían, ¿no? Pues hacer bookings online, de si la ficha del paciente digital, o sea, como muchas soluciones digitales, sin una estrategia detrás que unificara todo esto, lo que han acabado es con un desencanto del digital, de oye, a mí el digital no me aporta nada, no veo que esté mejorando mis procesos, no veo que esté mejorando la experiencia de mis clientes, y es porque han ido adoptando sin, pues lo que decía, sin una estrategia, sin una hoja de ruta, sin saber a dónde querían ir. Entonces, la tecnología por tecnología, si no hay un objetivo detrás y hay un propósito detrás, al final no nos sirve para nada. No solo no nos sirve, sino puede acabar siendo perjudicial, ¿no? Porque vamos a Claro. acabar gastando dinero, gastando tiempo, recursos, entrenando a las personas para que utilicen esta tecnología, que luego va a causar una insatisfacción total entre, ¿no? Tanto las personas que trabajan en la empresa como sus pacientes, clientes, etcétera. Claro, y eso viene mucho por esa necesidad del proveedor de posicionar su producto, ¿no? Eso está claro, bien sea Sí, una app de entrenamiento, una máquina fabulosa o una solución, una app o lo que sea, ¿no?
Pero claro, yo creo que ahí el valor de la consultoría, que es una de las cosas que a mí siempre me, sobre todo en la industria del fitness, ¿no? Ujú. Yo tengo esta solución, vamos a sentarnos a ver si te sirve, en vez de, oye, todo el mundo está haciendo esto, mételo, ¿no? Hablar Sí, de eso, de tecnología, porque sí, porque al final, si no tiene un sentido y un propósito, una historia que contar, entonces sí, terminaré haciendo lo que el proveedor diga, ¿no? La claro. máquina Y que hace también, esto. sí, perdona. También como proveedor, yo creo que es más sano sentarse con el cliente desde este punto de vista que tú dices, pero Total. además con un quizás ahora no es el momento para ti, veámonos dentro de 6 meses que pueda estar más maduro y empieza, ¿no? Dando estos primeros pasitos y como, ¿no? Como proveedor, ya sea porque tienes una solución tecnológica y quieres hacer una venta consultiva, ¿no? De, oye, no voy a venderte mi solución, sino que te voy a ayudar a mejorar. O Ahí desde la está. consultoría es, oye, vamos a ver, quizás ahora no es el momento, quizás no está suficientemente maduro, vamos a ver qué pasos previos tienes que dar y a lo mejor dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de dos, vas a estar preparado para implantar esta solución tecnológica que te va a ayudar, seguro que muchísimo en lo que, ¿no? En lo que haga, pero que estés preparado para adoptarla. Entonces, un gimnasio que ahora está muy de moda, no sé si te lo pregunté cuando hicimos la previa. Uh-huh. ¿Vas a un gimnasio o has ido a gimnasios o has Sí, ido sí, a... voy ¿Y regularmente y me he ido moviendo, pero sí. qué tal? Desde tu punto de vista, que eres consultora, eres muy curiosa, unes los puntos, ¿cómo ves? Cuatro ideas que tú digas, hostia, esto se debería poder hacer, esto no sé por qué no lo hacen, ¿cómo lo ves? Mira, yo últimamente ahora una de las cosas que me está costando más, o donde veo que hay un punto de fricción, y esto ya desde el punto de vista mío como Ujú. usuaria, Perfecto. em, es los gimnasios en los que tienes que reservar, ¿no? Tú tienes que hacer un booking del horario en el que vas a ir. Muchos, o sea, bueno, yo por ejemplo, estos no voy, pero mi marido va a uno que no dan flexibilidad, en el sentido de que si tú haces un booking y luego te sale una reunión y no puedes ir, has perdido la sesión, ¿no? Ujú. Entonces, aquí hay un punto de fricción grande, sobre todo cuando en función, aquí tiene mucho que ver con el tipo de perfil al que te dirijas. Si tú te diriges a personas ocupadas, que tu propuesta de valor es entrenos en 30 minutos, súper intenso, para personas ocupadas que no pueden pasar mucho tiempo en el gimnasio, y tu propuesta de valor es esta, tienes que entender que estas personas ocupadas seguramente su agenda no va a ser tan flexible como para saber 24 horas antes qué va a pasar, ¿no? Entonces Claro. aquí es entender quién es tu público, cuál es la oferta de valor que les vas a dar y proporcionar las herramientas para permitir hacer estos cambios de última hora y no en 24 horas de antelación si no pierdes la sesión porque genera mucha frustración, ¿no? En la persona de, oye, es que yo quería ir, pero es que ahora no puedo, ¿no? ¿Y qué pasa con mi sesión? Y hay veces que depende de la solución tecnológica, pues te penaliza si haces la reserva y no vas. Esto ya va Sí, un poco más con la sí, política por del eso, sí, gimnasio, sí. ¿no? Ahí ya, sí, sí, es el tipo de, ¿no? de Claro, reflexiones de que si tú estás haciendo una propuesta de valor que va a un tipo de persona, tienes que entender cuáles son las necesidades reales, ¿no? De esa persona, más allá de, vale, sí, el entreno de 30 minutos intenso está muy bien, pero ¿qué más? ¿No? claro. Eso es lo básico, ¿qué más? ¿No? ¿Qué vas a hacer para que mi experiencia completa sea satisfactoria y a estas personas tan ocupadas les ayude a la adherencia, a pasárselo bien y a no decir al cabo de 3 veces que he tenido que cambiar las clases, he perdido, ¿no? Por la política del gimnasio, he perdido mis sesiones, he pagado un mes, he perdido, pues me voy a acabar desapuntando, ¿no? Entonces, bueno, pues Y eso se ve mucho los boutiques. No sé si te refieres a un gimnasio sí, tradicional sí, a un boutique, boutique. boutique, El boutique quizás en algunos casos como que lo tienen más trabajado y tú notas como... ¿Sabes qué hago mucho, Beatriz? Voy picoteando boutiques. Yo me sí, apunto a uno, voy, cojo la clase gratis o cumplo un bono de tres y voy por la mañana, por el mediodía y en la tarde para ver, un poco por curiosidad. sí, Y sí que notas, por ejemplo, que sí que lo tienen más trabajado. Recibo un WhatsApp, me contactan, me hacen un recordatorio, haz clic aquí para que lo tengas en tu agenda, ya lo tienes en el Google Calendar, qué tal te fue, trae un amigo, como que lo tienes un poco más, como que nacen digitales desde ese punto de sí. vista. El gimnasio tradicional, el gimnasio de barrio, el gimnasio municipal o el gimnasio al uso, digamos, le falta esa parte. Yo creo que puede Uh-huh. aprender mucho de estos bichos que nacen digitales. ¿Por dónde empezaría? Un gimnasio, yo tengo un gimnasio de barrio en, yo qué sé, las afueras de Madrid.
5.000 socios, ¿por dónde puedo empezar a plantear una estrategia híbrida, por ejemplo? Ujú. ¿Como con copiando o con herramientas tipo Customer Journey? ¿Cómo recomendarías tú un operador que quiere meterse en ese ámbito? Sí, yo lo primero que haría sería entender quién es mi cliente, porque ¿no? De un gimnasio municipal, seguramente dependiendo de la zona donde esté el gimnasio, ¿no? Esta persona, no quiero llamarlo buyer Ujú, persona, ¿no? Pero bueno, digamos que la persona ujú, que va al gimnasio seguramente por barrios o por incluso franjas horarias, ¿no? Pues por las mañanas igual viene un tipo de personas, por las tardes viene otro, entender quiénes son y qué necesidades tienen. Y a partir de aquí sí, construir este Customer Journey que no tiene que ser como un trabajo súper exhaustivo, pero sí tener un poco una idea, ¿no? De, oye, mis clientes o mis usuarios, ¿no? Qué es lo que necesitan y cómo puedo yo ayudarles a hacer la vida un poquito más fácil, porque al final lo que buscamos es que vengan y vengan pues claro. el máximo días posibles, o sea que, ¿no? Pues lo que muchas veces se habla, la adherencia, el pasárselo bien, ¿no? El que consigan sus Mm, objetivos personales, cada persona irá con unos objetivos distintos. Entonces, entender cuáles son los objetivos o sea, cada persona individualmente es imposible, ¿no? Pero sí, pues grandes grupos de personas, qué es lo que buscan y a partir de aquí entender qué herramientas digitales les puedo ofrecer para conseguir estos objetivos. Y estas herramientas ujú, pueden ser desde, oye, poder saber qué clases hay, ¿no? Si me gustan las clases dirigidas, pues oye, ver la parrilla de clases, poder asegurar mi plaza en esta clase, ¿no? Que no vaya y me quede fuera porque hay overbooking ese día. A complementos de salud en casa, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues te doy tips, sube por las escaleras, tips de dietética, tips, ¿no? Para llevar esta experiencia a casa y poder acompañarles. Pero esto, como te digo, es entendiendo cuál es el tipo de cliente, porque ahora te cuento otro caso, yo estuve de mi experiencia, ¿no? Con el fitness. Yo estuve un tiempo con una entrenadora personal y hacía como ujú. una sesión en grupo con unas amigas, entre algunas amigas, mamis, nos cogimos una entrenadora personal y luego la misma con mi marido. Entonces hacía 2 días, un día pues más con amigas, otro día con mi marido. Y esta entrenadora pues puso una app con ejercicios y nos enviaba deberes, ¿no? Entonces era como un poco frustrante porque yo no quería deberes, o sea, yo ya cogí la entrenadora porque a mí, ya estoy hablando de mi experiencia personal, ¿no? A mí me gusta Mm, entrenar en ujú. grupo, no me gusta entrenar sola, entonces por eso entrenaba con amigas, entrenaba con mi marido, me gusta entrenar en grupo, la energía de estar con otras personas. Entonces de repente era como, no, y además tienes que hacerme estos deberes, no has entendido quién soy, no has entendido lo que busco y me Ya. estás obligando a hacer, obligando no, tampoco es obligatorio, ¿no? Sí, Pero sí, sí. sentir mal porque luego cuando te ves, oye, ¿ya has hecho lo que te dije? No lo he hecho porque o no he tenido tiempo o no he tenido ganas o por lo que sea, ¿no? Entonces, no entender quién es tu cliente y como que ella había comprado esta app para que pudieras entrenar cuando no estabas con ella, como que intentaba Claro, empujarla para que todos la usáramos, ¿no? Sin entender si la queríamos usar o no. Entonces, esto también es un error claro. que hay que tener en cuenta de, está muy bien, seguro que había otras personas a las que esta app le era maravillosa, pero lo importante es entender a quién sí y a quién no, ¿no? Y no empujarla a todo el mundo porque sí. Claro, claro, ese, ese es un ejemplo perfecto de eso, de no entender. Mira, hace poco estuvimos hablando precisamente de ese tema, ¿no? Porque el debate era, debemos llamar a todos los clientes, debemos interactuar con todos los clientes que están en la sala, aunque lleven los cascos, y entonces ¿cuál es la línea fina de decir, oye, yo creo que aquel no es de contactarle? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo no sé cuánto? Y te quito los audífonos, no, déjame en paz. Vale, ok, entendido. A este Ujú. tipo de personas no le hablemos, pero hay que como que probar. Y yo creo que en ese ejemplo es muy bueno porque quizás esa entrenadora o ese entrenador ha podido decir, chicos, tengo este servicio de una app, ¿te interesa que te mande cosas? ¿No? Como preguntar. Yo creo que tenemos mucho miedo a preguntar. Hmm. No sé qué te parece a ti esa premisa. No le preguntamos a la gente, o más allá del NPS y de todas estas cosas, Sí. como que tenemos miedo de preguntar, oye, ¿qué te parece si cambiamos las clases de esto por esto? ¿No? Como que hay como una especie de, uy, no, esto es muy doloroso. ¿Lo ves en consultoría? Los clientes que tengan miedo a preguntarle a sus socios y por contraparte aquellos que digan, esto es fabuloso, hay que preguntar.
No, no, totalmente. O sea, hay miedo a preguntar seguro, ¿eh? Porque, o sea, como parte del trabajo que hago muchas veces, pues es entrevistarme, ¿no? Con los clientes de mis clientes para entender las necesidades y muchas veces hay este miedo de, oye, no vayamos a molestarle. Incluso hay empresas que dicen, es que no se acuerda de mí, mejor que no se acuerde porque me está pagando cada mes y no quiero ahora coger el teléfono para que se acuerde de mí, ¿no? Entonces, esto pasa, pero yo creo que nos tenemos que quitar este miedo. Y hace poco estuve en una sesión, bueno, liderada por Teresa Viejo, que nos hablaba de la curiosidad, ¿no? Y cómo al final la curiosidad es el motor de crecimiento. Si no tenemos curiosidad y no preguntamos, nos estamos perdiendo muchísimas oportunidades, ¿no? De preguntar a nuestros clientes, preguntar a nuestros socios, preguntar a nuestros compañeros, o sea, despertar esta curiosidad, ¿no? Que dice, oye, de niños todos somos curiosos, de niños hacemos millones de preguntas y a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo esta capacidad de preguntar y, ¿no? Y ella lo que decía es, el día que dejamos de hacer preguntas es cuando nos morimos, ¿no? Es cuando ya nos estamos acercando a la muerte, ya una persona, piensas una persona mayor que ya se ha cansado de vivir, deja de hacerse preguntas, ¿no? Y Es cómo es verdad. importante recuperar esta curiosidad y que me venía muy al caso de lo que decía, ¿no? De no tener miedo a preguntar, no tener miedo, To- porque solo preguntando es como podemos saber lo que de verdad las otras personas piensan o quieren o necesitan. Estuve hablando con Fernando Lorenzo de Likeik, no sé si conoces la empresa que hacen temas de voz del cliente y hacen Ujú, como, tienen una plataforma para captura de esto y hablamos precisamente de eso, ¿no? De que la pregunta siempre como que, y en otra conversación que también tenía con un consultor colombiano que me decía que las encuestas nos prometieron muchas cosas, nos ujú. prometieron la verdad, no preguntar la encuesta como que nos prometió muchas cosas, pero alguien que responda una, se sienta a responder una encuesta es como un milagro casi hoy en día, ¿no? Entonces como que se nos prometió mucho esa voz del cliente a través de la encuesta, pero en realidad si tú construyes una forma de comunicación con el cliente, esta conversación con Fernando vino de preguntar y el tono de comunicación y la encuesta es parte de tu marca, es parte de cómo te relacionas con el cliente. Y si construyes eso bien, probablemente la gente quiera ser escuchada, quiere que le pregunten porque la gente además quiere hablar. Mm. Y yo creo que ahí está ese miedo. No, no, yo no voy a preguntar. La típica en el fitness. No, no, no felicitemos a la gente el cumpleaños porque se van a dar cuenta que están apuntados y se van a de baja. Un Sí. clásico. Esto es como un clásico. Cuando en realidad preguntar está muy bien. Y esa parte de la curiosidad estoy totalmente de acuerdo. Me hiciste acordar hicimos un Customer Journey, un cliente de Inglaterra y salió la gente mayor, supuestamente no tenía adherencia a las clases por la tecnología. Y entonces un entrenador dijo, oye, ¿y si hacemos unos talleres tecnológicos para la gente mayor en la cafetería del gimnasio? Entonces lo que era Ujú. es, la clase eran 10 minutos de tecnología y 40 minutos de stretching y no sé qué, o algo así. Y entonces la cosa iba de que todo el mundo traiga su teléfono y la gente le enseñaban a la gente mayor a cómo reservar, cómo descargarse la app y otros tips. Yo creo que dentro de esa escucha y de esos journeys hay una capacidad de innovación, pero solo si estás curioso, si no, no. Correcto, sí, sí. ¿Tienes así ideas que hayas dicho, hostia, cuando nos sentamos a hacer el journey nos dimos cuenta de, tienes así ejemplos que puedan ser chulos para la conversación? A ver, que piense. Ejemplos, bueno, al final, así ahora ejemplos concretos no me viene ninguno a la cabeza, igual luego me viene y te cuento, Dale. pero sí que, o sea, cuando trabajamos con el Journey, ¿no? Al final lo que queremos, o sea, es una herramienta de innovación justamente, ¿no? Y es de entender qué es lo que hace el cliente, dónde estamos y dónde no estamos, ¿no? Y esto nos da ideas de dónde podríamos estar, en qué canales, con qué comunicaciones. Los puntos de dolor, hablamos de los puntos de dolor, pero a mí también me gusta hablar de cómo maximizar aquello que hacemos bien, ¿no? En lugar de centrarnos Claro. en, oye, vamos a mejorar lo que hacemos mal, una vez los higiénicos los tienes solucionados, evidentemente la experiencia siempre se puede mejorar, pero en lugar de intentar mejorar, ya te digo, los higiénicos que funcionen, ¿eh? Si hay un higiénico que Mm, no funciona, lo primero es arreglar ese higiénico. claro. Pero una vez tenemos la base, en lugar de centrarnos en intentar mejorar aquello que quizás no va tan bien, ¿por qué no nos centramos en mejorar aquello o hacer crecer aquello que funciona? O sea, aquello que sabemos que nuestros clientes valoran de nosotros, vamos a potenciarlo al máximo, ¿no? Entonces ahí vamos a obtener esas experiencias wow.
Y creo que esto es un poco un cambio de lente, ¿no? De que muchas veces hablamos de, oye, vamos a mejorar puntos de dolor, pero ¿qué pasa si nos vamos a potenciar aquello que hacemos bien, ¿no? ¿Cómo impacta esto en la experiencia? Porque en lugar de quedarnos en una experiencia mediocre, ¿no? Si vamos mejorando, pues sí, estará bien, estará todo bien, pero no habrá ningún wow, ¿no? Vamos a los wows, vamos a hacer que esos wows sean aún más wows, ¿no? Que nos Claro. recuerden, que hablen de nosotros, porque han tenido esa super experiencia allí. Siempre partiendo de la base que el higiénico se cumple, ¿no? Correcto, sí, 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 sí. El otro día vi uno en LinkedIn que ponía que en un vuelo de KLM parece que hubo un retraso y entonces el avión tardó en salir y cuando salió el piloto y caminó por el pasillo hablando, oye, que está en piloto automático, no os preocupéis, oye, que tienen alguna duda acerca del vuelo, no sé cuánto, yo soy el capitán, hubo un retraso porque los fingers, no sé qué, y tal, el tráfico aéreo, no sé cuánto, entonces todo el mundo como que wow, qué guay que haya salido el piloto, qué experiencia, no cuesta nada, no sé cuánto, pero después el tipo cuando llega a su destino, la maleta no llegó. Y cuando fue a hacer la reclamación, el proceso de reclamación era a través de una app que no iba porque no había wifi en el aeropuerto. Bueno. Entonces, Sí, claro, sí, proceso mata guau, ¿no? claro. Por más que guau que sea, si eso no funciona, Claro, hay que cuidar la pues, promesa de valor. O sea, por ejemplo, uno cuando estaba pensando en casos, ¿no? Para esta charla que íbamos a tener, que me dijiste, oye, piensa en algún caso, tal. mm, Y pensando, pues eso, en los journeys híbridos, ¿no? O sea, el digital y el físico. Hay un caso muy, ¿no? Muy típico que es el de en retail, los espejos virtuales, ¿no? Que hubo un momento que se pusieron muy de moda, que tú estás en el probador de una tienda, ¿no? Probándote ropa y entonces puedes pedir una talla distinta y tal. Entonces hay un caso de H&M justamente creo que era en Union Square, bueno, en Londres, o bueno, no recuerdo exactamente, creo que era en Londres, que implementaron todos los espejos digitales y tal, y ¿qué pasó? Que colapsaba la tienda, porque tienda muy concurrida, mucha mm, gente probándose a la vez, de repente todo el mundo pidiendo tallas y colores, la experiencia que prometían era una experiencia wow de probador inteligente y tal, y de repente no llegaban las tallas, porque las dependientas estaban saturadísimas con un millón de claro. peticiones. Entonces, claro, aquí la tecnología se come al negocio, se come el proceso porque no se han dimensionado correctamente para poder dar servicio a esta tecnología tan guau, ¿no? que habían puesto. Y eso, cómo se hubiera hecho ahí? ¿Hacer una prueba primero? ¿O ir poco a poco, quizás en otra tienda? ¿Cuál sería el paso? A ver, pensemos, ¿cómo hubiera podido? Se me ocurre probar en una tienda más pequeña, quizás. Sí, o sea, al final los pilotos, yo creo que es recomendable siempre probar en tiendas más pequeñas, además que si la cagas, tampoco te vaya a repercutir enormemente en tu Total. imagen de marca, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacer los experimentos, vamos a hacerlos en lugares contenidos, ¿no? Para eso son experimentos, queremos hacerlos en lugares contenidos, queremos probar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y seguramente se hubieran dado cuenta de la demanda que tiene este tipo de servicio y podrían haber dimensionado correctamente. O luego, cuando lo quieren llevar a otra tienda, pues decir, oye, pues no todos los vestuarios van a tener estos espejos, aún y una cola especial para poder, ¿no? O no lo sé, tener más personal, o sea, hay Claro. distintas soluciones que podrían haber adoptado, ¿no? Yo Pero bueno, probé uno de estos creo que fue en el Corte Inglés, creo que fue aquí en Barcelona, sabes que tiene como secciones, que si Adidas, sí, Nike, qué tal. Y sí. creo que en el probador no sé si era Reebok, no recuerdo, estaba el probador ese. Y, y entonces empecé como a toquetearlo, pero iba como lento y al final había cola y me sabía mal y al final no lo usé, no sé cómo funcionaba. Uh-huh. Pero creo que cuando tú hacías el pedido, eso te lo traía la persona, Hmm. pero claro, eso tiene que estar muy bien engranado, porque si no, no tardaría mucho y no sé, Sí, sí, se haces sentiría cuellos de como raro. botella también en los vestidores, ¿no? Que en este tipo de tiendas, en un H&M, pues siempre hay muchas colas, si estás Ya. esperando tardan mucho, o sea, parece que la experiencia pues no fue como tendría que haber sido. Y precisamente con esto, ¿no? A mí me gusta animar a las empresas a que, oye, vamos a probar cosas nuevas, hagámoslo, pero vamos a hacerlo en formato experimento, vamos a probar cómo funciona, vamos a recoger datos y en función de esto vamos iterando, ¿no? Hasta conseguir la fórmula perfecta que luego podamos extrapolar al resto de establecimientos.
Vamos a hablar un poco de eso, porque me gusta mucho está vinculado mucho al miedo al error, al miedo al equivocarse, ¿no? Ujú, Lo de probar cosas nuevas. Pero la innovación, al menos de lo que yo he visto en el fitness, como que es incremental, es muy lenta, vamos a probar una clase nueva con nuevos materiales en vez de 45 o 30 minutos, como que va iterando mucho en lo que es fitness, pero ahí como no sé si es un tema de industria, no sé si es un tema de sector, pero se innova poco, por ejemplo, un tema que se ha hablado mucho, precios dinámicos. Esto es como tú dices, precios dinámicos en un foro de fitness y todo el mundo no, tabú, no se habla de eso, ¿no? Del de por qué si la clase de las 8 donde está mi entrenador estrella, vale igual a la clase de las 1 al mediodía, donde va muy poca gente. ujú. Ese tipo de innovaciones cuesta un montón. ¿Cuál dirías que es el tema, cuál es el stopper ahí? ¿Es cultural, es gerencial, es de industria? ¿Cómo se desencalla este tipo de cosas? Mm. A ver, en general yo creo que no es algo solo que pase solo en la industria del fitness, ¿eh? En general hay aversión a lo nuevo. Si funciona no lo Mm, toques y claro, el vamos mecánico, ¿no? y vamos a ir, ¿no? Vamos a ir tirando así. Las empresas que más innovan son empresas que hacen apuestas arriesgadas, porque tú cuando estás innovando te puede salir bien y te puede salir mal. Y es parte, ¿no? de qué riesgo estamos dispuestas a asumir. Entonces, al final es como todo, ¿no? Es qué tipo de empresa eres, qué presupuesto tienes y cuánto te la puedes jugar. Si Claro, tú eres una empresa pequeña, igual tu capacidad de jugártela o lo que puedas asumir una equivocación es mucho más pequeño que si eres una empresa grande que tiene pulmón financiero para probar cosas y equivocarse sabiendo que a la décima va a encontrar aquello que sí que funciona. Esto estoy hablando como de grandes innovaciones, ¿no? De, oye, ujú, pues, innovación en producto, grandes innovaciones. Las empresas pequeñas pueden innovar jugando con la experimentación, ¿no? Que esto que decía antes, oye, experimentos. Esta es una palabra que a mí me encanta, ¿no? Que suena a estar en la cocina, siendo una niña en la cocina de tu casa, como mezclando distintos ingredientes y a ver qué pasa. Pues es un poquito esto de, oye, tenemos una idea, vamos a ver cómo podemos probarla a pequeña escala, de forma que si no va bien el impacto sea menor, que no me ujú. produzca daño en mi cuenta de resultados, porque al final son empresas que lo que quieren es obtener beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer este experimento que si no funciona bien, el impacto es muy pequeño, pero que si funciona bien, luego puedo escalarlo y puedo llevarlo a, ¿no? a otras áreas, a toda la empresa, y los beneficios que voy a obtener al final van a ser mucho mejores. Entonces, esto es una mentalidad. O sea, aquí ya no es tanto Claro. Sí, no es tanto cuestión de presupuesto, sino es cuestión de mentalidad. Y la mentalidad viene mucho de arriba del equipo de dirección, ¿no? Y del órgano de gobierno. Hay una mentalidad de no tener miedo al error, de probar, de dejar a las personas, ¿no? Este espacio para que experimenten, prueben, aprendan y luego puedan llevarlo, ¿no? a toda la organización, o son personas que no están dispuestas. Entonces, es mentalidad pura. Porque tú puedes ir con Sí. metodología de experimentación, pero que si ellos no se lo creen, no están Claro. convencidos que no va a ir a ningún sitio. Sí, buah, ¿cuántos viajes, journeys de clientes seguro te habrá pasado a ti también, habremos hecho de que al final terminan en un cajón o que salen muchas ideas buenas, todo el mundo se lo cree, pero los dos o tres que tienen que creérselo no se lo creen o esto es un proyecto más de marketing o no. Entonces, Sí. yo creo que eso es un pico y pala que hay que seguir haciendo esto porque al final la experiencia de cliente es un tema tan transversal y tan poco departamental que mucha gente no lo entiende. O mucha gente no es que no lo entiende, sino que no lo ve como algo que realmente pueda ser transformacional. Por eso que lo comentábamos, ¿no? Lo de, creo que decía Luz Hernández, de enamorar a tu cliente y a tu director financiero, porque ahí es donde está el impacto de la transformación. Entonces, es un tema cultural, es un tema organizacional, es un tema de miedo, también miedo a la aversión a lo nuevo, Ujú.
¿qué recomendaciones tienes tú? Me gusta esos experimentos, creo que lo podemos llamar el episodio de experimentar. ¿Cómo un gimnasio puede empezar a experimentar cosas? Yo creo que lo primero es, como decía, sumar a la dirección, porque si la dirección no se lo cree, poco vas a hacer. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues desde el principio, ¿no? Si vamos a trabajar con la herramienta del Customer Journey, que participen. O sea, agendas muy complicadas y tal, es igual, vamos a intentar, ¿no? Adaptarnos nosotros a su agenda, pero que estén presentes, que participen del proceso de crear estos journeys, de entenderlos, incluso de las sesiones de ideación, si de alguna forma podemos involucrar, ya no digo a todo el mundo, pero sí a algunas de las personas claves que luego ellos internamente puedan hacer la venta interna mucho más fácil, va a ser mejor. Y luego, esto por un lado, y luego por el otro, lo que decía Luz Hernández, ¿no? De enamorar al CFO. Si tú estos experimentos los puedes acompañar de un pequeño business case que pueda de alguna forma medir el impacto que podría llegar a tener Mm, y si esto se implementa, pues al final todo suma, ¿no? Tenemos un experimento, que este experimento va a costar X, pero si sale bien, el resultado va a ser X por 2. Y todo esto claro. lo puedes vender y empaquetar de forma bonita, pues nos va a ayudar también a convencerlo. Pero Mm, pero es difícil porque es mentalidad, o sea, es pico y pala, como tú decías, ir claro. sumando a las personas decisoras a lo largo de todo el proceso, o sea, que no vean el resultado final, porque a lo mejor el equipo de experiencia de cliente o de marketing o el equipo que sea está trabajando todo esto y llega al final, hace una presentación a dirección de se nos ha ocurrido que vamos a meter precios dinámicos, ¿no? Lo que tú decías, y el otro dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué me va a Claro. reportar? Entonces al final se cierran. Si tú les invitas a participar en todo el proceso y hacen este razonamiento contigo, cuando llegues al final con esta, ¿no? Con el resultado de lo que quieres Claro. hacer, como que ellos se lo han hecho suyo porque han participado, va a ser mucho más fácil, ¿no? Y lo defiende. Uno de los retos que yo veo siempre con temas de propuestas de experiencia cliente o proyectos o experimentos o metodologías ágiles y cosas de estas que van dentro de las organizaciones es que lo fácil, o digamos, lo que se compra más fácil es que si hacemos esto, probamos esto, danos este presupuesto porque puede ser que vendamos más licencias. Puede ser que bajemos el churn, no sé cuánto ratio. Puede ser que le ganemos tanta pasta al final del año o algo así. Eso, digamos que de alguna manera el director financiero y el equipo de arriba dicen, perfecto. Ahora, es más complicado, no sé desde tu punto de vista, mire, con esto vamos a tener menos estrés laboral. Y si hacemos esto, nuestros equipos van a tener más tiempo para pensar en cosas más estratégicas. O si hacemos esto, yo qué sé, la satisfacción del cliente interno nos subirá X tiempo y entonces, por ende, van a ser trabajadores más felices y nos puntuará mejor en la encuesta interna. Ujú. Esos ya son como que más difíciles de comprar. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que esto lo que tenemos que hacer es llevarlo también a un business case con un retorno económico, porque al final tiene un retorno económico. Si tú, ¿no? Si las personas están más felices, seguramente rendirán mucho más, la productividad aumentará y esto al final tiene un retorno económico. Si estas personas liberan parte de su tiempo y dedican otra parte más a investigación o a formarse, esto a la larga también tiene una repercusión económica, ¿no? Entonces, quizás no es tan obvio, ¿no? No es tan fácil hacer la matemática, pero sí que si llevas la conversación al impacto económico que pueda llegar a tener, sobre todo para las personas que son más escépticas, porque sí que hay muchas personas que creen que es importante pues, tener a las personas felices, y, o sea, hay gente que sí, pero para aquellos que quizás no lo ven tanto, si somos capaces de alguna forma de llevarlo al número, bajamos absentismo laboral, bajamos a buscar cómo ponerlo en números que tengan impacto económico. Claro, ahí el aliado es recursos humanos Ujú. y toda esta parte. Y Beatriz, antes hemos hablado de un montón de cosas. Yo lo que voy haciendo siempre es apuntar y con un marcador voy marcando las ideas que para la introducción hemos hablado de madurez, hemos hablado de herramientas, hemos hablado me encanta lo de se acuerdan de mí. Eso es una gran Ujú. frase a la hora de experiencia cliente. Estrategias, no hacer estrategias sin conocer al público, aversión a lo nuevo, experimentos, digamos que todas estas cosas componen lo que es
probar cosas, ¿no? Para buscar Ujú. lo diferencial, el momento wow. ¿Cómo aplicamos todo esto a la experiencia del empleado? Estamos hablando siempre del cliente final. Sí, sí. Has trabajado en proyectos de Employee Experiencia de Experience? empleado, sí. ¿Aplica tal cual o hay matices? ¿Cómo lo ves? Aplica bastante, o sea, al final el empleado también tiene un journey, que es el proceso, desde que empieza el proceso de entrevistas, al onboarding, a promociones internas, revisiones, offboarding, ¿no? Cuando alguien deja la empresa y se va, al final no deja de ser un journey con unas expectativas que la persona está viviendo y la empresa tiene que proporcionar ciertas experiencias, ¿no? Al final, ¿qué huella dejas? Pues los que hemos pasado por distintas empresas, hemos pasado por empresas que al salir hemos dicho, oye, qué bien, ¿no? Mm, Oye, qué a gusto he estado aquí, qué experiencia me llevo, y otras que al salir has dicho, qué desastre, no se lo voy a recomendar a nadie, de hecho, mi amigo que está buscando trabajo no le voy a decir que vaya allí o le voy a decir que no vaya porque la experiencia es un desastre, onboardings desastrosos, ¿no? Que llegas ahí el primer día y no te dicen qué tienes que hacer y vas perdido. claro. O sea, al final no es exactamente lo mismo, pero sí es muy parecido en el sentido de que las herramientas que utilizamos son las mismas, que es el Customer Journey. Yo por eso Ujú. no me gusta tanto hablar de Customer Journey, sino de journeys en general, o antes hablábamos del buyer persona, quizás quitar el buyer, ¿no? Porque al final va de personas y la experiencia va de personas, ¿no? Y ahora se está hablando mucho Tal del término cual. del Human Experience Management, ¿no? De la gestión de experiencias de las personas en general, porque eres cliente, pero también eres empleado y además eres muchas cosas más, ¿no? En la vida. Total. Y Beatriz, el tema IA, ¿cómo estás Ujú, usando la IA en tu día a día para tus consultorías? ¿Cómo lo ves que lo están usando las empresas? ujú. O sea, yo creo que la IA es una gran revolución que ha venido a ayudarnos a potenciar nuestra productividad. O sea, yo no me imagino a día de hoy a trabajar sin la IA en mi día a día. O sea, es mi compañero de viaje. Pues me ayuda en todo, ¿no? Em, y perdona, Era cómo la utilizo en mi día a día? ¿Qué me has preguntado? Sí, no, no, es que sabes que el otro día estábamos en un evento y dijimos, crea un Customer Journey Map para personas como esta. Y le tiramos la foto, Ah, sí. centros de entrenamiento personal o lo que sea, y del barrio tal de Barcelona. Mm. Y aquello impecable, con los puntos de contacto. Ahora créame el tema de marketing, ahora créame las publicaciones, ponme click to actions, no sé cuánto. Busca en internet gente que no esté haciendo cosas y tráeme ejemplos de no sé dónde. Sí, sí, sí. Y le vas y le das y le das y le das. Y esto es una pasada realmente lo que hay Es una allí. pasada, Entonces, pero cuidado con el sesgo que pueda tener la IA también, ahí, ¿eh? O sea, ahí está. yo sí que en este sentido sí que la utilizo, pero al final yo creo que no tenemos que perder el contacto con las personas de verdad, porque la IA te puede dar mucha información y como un punto de partida, o sea, no partir de la hoja en blanco es maravilloso, pero luego sí que es necesario poder tener puntos de contacto con personas reales para validar lo que la IA te está diciendo, ¿no? Porque sabemos que la IA es muy útil, pero está hecha para complacernos. Entonces, Totalmente. muchas veces no vamos a encontrar seguramente experiencias sin fricciones, ¿no? Muchas veces lo que nos va a dar son los journeys ideales, cuando todo va bien, ¿no? Y hay que también saber cómo poner a prueba la IA, ¿no? Cómo a través de distintos prompts levantar estos problemas, ¿no? Y Claro. evitar este tipo de sesgos. Y luego un uso muy interesante que sí que tiene la IA, del que se está hablando mucho últimamente, y yo he trabajado algo con ello, es el tema de las personas sintéticas, ¿no? Que es, oye, una vez Ujú. yo he hecho una serie de entrevistas y tengo como ¿no? Esta persona dibujada, entreno a la IA específicamente con este tipo de personas para que luego me sirva como de cliente virtual con quien poder validar pues, estas campañas de marketing, poder validar nuevas iniciativas que quiero hacer, un nuevo producto, un nuevo servicio, poderlo validar también de forma mucho más rápida y más económica con la IA, una IA bien entrenada, ¿no? Que aquí es muy Claro. importante la entrenas y cuál es el set de datos inicial que le metes para que sea lo más realista posible.
Eso está muy bueno. De hecho, hicimos una prueba nosotros con un cliente que le metimos como 100 entrevistas y hicimos como esa, como crear como, salieron dos, tres varias personas, recuerdo más o Sí, menos, y le preguntamos, ¿qué probabilidades hay de enfado si les decimos que vamos a cambiar la clase de yoga de tal hora a tal hora? ¿Cómo se enfadarían si quitamos la clase de mindfulness y metemos una clase de CrossFit? Entonces, claro, tomando en cuenta, obviamente, es una muestra muy pequeña, ujú, pero sí como que te empieza a dar luces de, espera, que esto le puedo yo meter aquí todo esto sí, sí, sí. y empezar a iterar y probar. Ahí hay un gran recorrido en la industria del fitness, creo yo. No sé en los boutiques, pero en el fitness tradicional ahí se pueden rescatar, sobre todo para el tema de campaña de marketing, mensajes, Sí, prototipos, de experimentos, ¿no? Crear estos pequeños bien. experimentos también. Wow, Beatriz, yo siento que cada vez que nos sentamos Sí, sale un nuevo me tema, pongo, ¿no? Y no paramos. exactamente, pero básicamente me ha gustado mucho quería hablar eso, de journeys híbridos Ujú. y de las cosas que salen bien, las cosas que salen mal. Tengo aquí un montón de apuntes y la verdad que me ha gustado mucho. Gracias por compartir tanto. No, gracias a ti por invitarme. Ha sido una conversa muy agradable. Esto no parece una entrevista ni nada, ¿eh? No, ya te dije que esto era así, Sí, cero, sí. cero periodismo. Oye, si la gente quiere hablar contigo, la gente quiere contactar, saber más de todo lo que estás haciendo, ¿dónde te pueden pillar? Pues en LinkedIn, por Beatriz Cardona, allí estoy. Si quieres dejar luego el enlace de mi Sí, ahí LinkedIn, pues lo, ahí me lo pongo en la encuentran. entrada. Súper. Y feliz de, pues eso, tomarme un café con cualquier persona que tenga alguna duda, pues disponible. Buenísimo, buenísimo. Pues nada, Beatriz, creo que el título va a ser Journeys. Así Venga, se va a llamar, ¿verdad? Así se va a llamar. Journeys y personas, ya ni quitándole el buyer ni quitándole el sí, customer. sí. Journeys y personas, buenísimo. Oye, nuevamente muchas gracias, me la pasé muy bien. A ti, Juan, un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta Chao. luego, chao.